Centro Familiar Maranatha, una iglesia de vencedores. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3 y versículo 18. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, ahorita la Biblia ya la tenemos en muchas formas, ¿verdad? Tenemos en papel. Algunos hermanos traen en el celular. Pues está en todas partes, ¿no? Computadoras. ¿Será lo mismo, hermano, en papel o electrónicamente? ¿Qué dirían las personas que lo leyeron en pieles de animales? Porque antes estaban las pieles. Diría, mira los hermanos, con ese libro no hay como la piel. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a la piel, a leerla en la piel. Y diría, mira, qué fácil los hermanos ahora, en un libro, en hojas. Va cambiando el tiempo. Dicen que van a desaparecer los libros. Inclusive algunos periódicos sí están desapareciendo. En algunos países los periódicos están desapareciendo. ¿Qué nos irá a tocar más adelante? Amén. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. 18, versículo 18. Dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Padre, te adoramos y te damos gracias. Gracias por todo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias porque estamos en este lugar, por una semana más de trabajo. Gracias, Señor, por la fuerza que le diste al cuerpo, a nuestro cuerpo. Gracias por todo, Señor, nos guardaste de accidentes, de tanta cosa nos has librado y te damos gracias porque estamos aquí, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El crecimiento del cristiano. Vamos a hablar acerca del crecimiento del cristiano. Que el apóstol Pedro dice, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. El apóstol Pedro dijo al final de su vida, antes de morir, él iba a morir por Cristo. Hay algunos dicen que murió en Roma, dicen que murió crucificado, pero con la cabeza hacia abajo. Pero hay algo que cuando Pablo escribe a los romanos, nunca menciona a Pedro, siendo el gran apóstol. Usted lee la epístola a los romanos, el capítulo 16, y menciona muchos nombres, pero no incluye a Pedro. Algunos dicen que no estuvo en Roma. No podemos saberlo. Pero sí sabemos que al final de su vida, Pedro, el impetuoso, el impulsivo, el que niega a Cristo, el que cometió muchos errores, aquel que sacaba la espada,
cuando van a apresar al Señor Jesucristo, saca la espada y le corta la oreja a aquel siervo llamado Malco. Aquel que logró caminar sobre el agua, que aparte de Cristo y de él, nadie más lo ha logrado. Que en ocasiones andaba muy espiritual. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero un poco más adelante, el Señor le dice: retírate de mí, Satanás. Así que este es el Pedro que nos menciona la Biblia. Pero ya anciano, ya un anciano, nos dice: crezcan, crezcan. ¿Qué necesitamos para crecer, hermano? ¿Qué necesitamos para crecer? ¿Qué necesita el bebé para crecer, hermano? ¿Qué le están dando? Cada 3 horas parecen relojitos. Así que usted puede estar bien dormido y suelta el llanto el bebé y al levantarse, ¿verdad? Pedro dice que necesitamos crecer. Pero ¿qué necesitamos, hermano, para crecer? Espiritualmente estamos hablando. Físicamente necesitamos alimentarnos. Y espiritualmente, ¿qué necesitamos para crecer? En primer lugar, necesitamos tiempo. Necesitamos tiempo para crecer. Necesita tiempo un bebé en el vientre de su madre para crecer. Y después de 9 meses nace. Pero tuvo que permanecer 9 meses. Necesitó un tiempo para crecer. Y ya cuando ha crecido en el tiempo que Dios ha dispuesto, entonces nace un bebé. Vamos a ver la vida de José. Y nos tenemos que ir a Génesis capítulo 37, versículo 5. Génesis capítulo 37, versículo 5. Y José soñó un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Él tiene un sueño. ¿Y cuál era ese sueño? He aquí que atábamos manojos en medio del campo, he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. El sueño de José es que un día él iba a gobernar sobre sus hermanos. Versículo 9 dice: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Así que ahí tiene José un sueño de que en un futuro él iba a gobernar sobre sus hermanos y aún sobre su padre y su madre. ¿Y qué pasó con los muchachos, con los hermanos? Se enojaron, se molestaron. Pero Dios le había dado un sueño a José. ¿Se cumplió al día siguiente? No se cumplió rápido, sino que tuvieron que pasar 13 años para crecer. Se necesita tiempo.
tiempo. Pasaron 13 años y vamos a Génesis 42:6. 42:6. Y José era el señor de la tierra, está hablando de la tierra de Egipto, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, ¿y qué dice? Se inclinaron a él, rostro a tierra. Ahí se estaba cumpliendo el sueño que Dios le había dado a José. ¿Pero cuánto tiempo pasó? 13 años. Tenía él 17 años cuando Dios le dio el sueño y tuvieron que cumplirse 30 años. A los 30 años están los hermanos de José inclinándose a él. 43:28. 43:28 dice: y ellos respondieron: bien va tu siervo, nuestro padre aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Yo tengo un sueño y quiero que se cumpla mañana, pero no es así como trabaja Dios. Se necesita tiempo. ¿Por qué, hermano? Porque en esos 13 años José tuvo que crecer. Creció José. Era un muchacho. Al final, a los 30 años, lo vemos como el segundo del faraón. Como el segundo del faraón. Gobernando el imperio egipcio. Gobernando Egipto. Mandó a hacer graneros muy grandes. Toda la cosecha la almacenó, porque estaba dicho que iba a haber 7 años de abundancia, pero después iban a venir años de escasez. Y almacenó mucha comida para los años de escasez. Así que cuando llega el tiempo de la escasez, él era el Señor, el que gobernaba, el que dominaba Egipto. Que cuando van los hermanos de él a Egipto, porque en Canaán había hambre, cuando van se tienen que inclinar a José. Había crecido José, pero se necesitó tiempo, hermano. Tiempo. ¿Cuántos años necesita cumplir una persona para que delante del gobierno se considere una persona adulta? 18 años. Un joven de 17 años, si comete algún delito, no es castigado como aquel que tiene 18 años o más. No voy a estar diciendo algo malo, porque aquí tenemos hermanos que son abogados. Si digo algo malo, me corrigen, porque yo no sé mucho de leyes. No sé cuánta edad debe tener un muchacho para que sea castigado como un adulto. ¿Cuántos, Arturo? ¿18? En Estados Unidos 21, ¿sí? Sí, en Estados Unidos los muchachos de 18 años se acercan a los más grandes para pedirle que les compren cerveza, porque ellos no pueden comprar cerveza a los 18 o 19 años. Solamente hasta los 21. Así que, hermano, aquí tenemos a José. Vamos a ver otro personaje, Moisés. Moisés. Aquel niño que ponen en un Moisésito. Pues de ahí viene la palabra Moisésito, ¿verdad? De esa canastita que hicieron, porque ahí pusieron a Moisés. ¿Cómo le dicen a las carriolas, hermano? ¿Cómo le dicen? Forget it, dicen los americanos. Olvídense. Pues de ahí viene el nombre, hermano, Moisésito. Vamos a comprarle un Moisésito al niño, al bebé. Una carriola. Sí, hermana. Gracias, hermana. Gracias. Ponen a este niño y viene
la hija de Faraón, lo ve y manda a traer a la mamá de Moisés para que lo criara, y además le pagó, hermano. Moisés crece como príncipe egipcio, educado en las mejores universidades. Dice la Biblia que fue educado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Así que fue a las mejores escuelas de Egipto. Y cuando crece dice que salió a ver a sus hermanos. Porque ¿quién lo crió? La mamá. Y la mamá le enseñó, hermano, quién era él y quién era Dios. Y sale y ve que hay un egipcio que anda golpeando a un hebreo. Éxodo 2:11. 2:11. Vamos más rápido porque si no el tiempo no nos va a alcanzar. 2:11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeaste a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Así que Moisés tiene que ir 40 años al desierto. Y en el desierto Moisés creció, se formó. En ese momento no estaba preparado como líder. Tenía que irse al desierto, necesitaba tiempo para crecer. ¿Cuánto tiempo pasó Moisés en el desierto? 40 años. Hay gente que se convierte y ya quiere ser pastor, ¿verdad? Sí, no, hay gente que se convierte y yo quiero ser pastor. No, pues yo también quiero ser médico. Pero pues, ¿cuántos años tengo que ir a la universidad, hermano? Yo quiero ser abogado, pues tengo que ir a la universidad. Moisés pasó 40 años en el desierto porque necesitaba tiempo para crecer. ¿Qué podemos decir de los discípulos de Cristo? Es que los discípulos no fueron a la escuela bíblica. Es que los discípulos no fueron al instituto bíblico. Es que los discípulos no fueron a un seminario bíblico. Y ellos predicaban y ganaban mucha gente. Nosotros tampoco debemos de ir a un instituto bíblico a prepararnos. Nosotros ya estamos listos para predicar. Los discípulos estuvieron en el mejor instituto bíblico, con el mejor maestro, porque ellos estuvieron a los pies del maestro de maestros. Aleluya. Cuando tú lees detenidamente los evangelios, vas a ver que, aquí no tengo tiempo, pero vas a ver cómo es el llamamiento de los discípulos, cómo Cristo los va preparando. ¿Cuántos años pasaron con Cristo? 3 y medio. Y tuvieron que crecer viendo a Cristo cómo sanaba a los enfermos, cómo limpiaba a los leprosos, cómo alimentaba a las multitudes, cómo Cristo resucitaba a los muertos. 3 años. Y después de 3 años que ya habían crecido, entonces los envía a predicar. Pablo, el gran apóstol, también es otro hombre
que cuando vemos la Biblia, él se convierte, pero se fue 3 años a Arabia. Algunos teólogos, algunos estudiosos de la Biblia dicen que en Arabia es donde Dios le da toda la revelación del Nuevo Testamento, de las epístolas que él escribe. Pero para crecer necesitamos tiempo. ¿Dónde está el bebé suyo, hermano? ¿Qué edad tiene? 3 años. ¿Ya lo quisiera ver usted de 15 o todavía no? ¿O lo está disfrutando? Porque hay que disfrutar los bebés, hermano. Ay, yo quisiera que creciera para que se pusiera ya a trabajar y me ayudara. Así pensaban los papás de antes, hermano. Ya que crezca. Y que se ponga a trabajar para que me ayude. Qué bonito cuando uno está bien centrado, ¿no? Y ve uno al bebé y lo va uno viendo así crecer y crecer y crecer. Lo va uno disfrutando, ¿verdad? La casa estaba llena de muñecas por todos lados, hermano. Y me decía mi esposa, dale gloria a Dios, que hay muñecas por todos lados. Un día no vas a ver muñecas. Y ya no hay muñecas ahí en la casa. Nomás las 4 que tengo allí. Ahorita veo libros, computadoras y todo eso, hermano. Puras tareas. Me acuesto y todas se quedan las tareas. Pero va a haber un día en que ya no va a haber nada de eso, hermano. Disfruta cada momento de la vida, hermano. Disfruta. Tiempo. ¿Qué otra cosa se necesita para crecer, hermano? ¿Necesitaremos pasar por pruebas, por luchas para crecer? ¿O no son necesarias? ¿Y a cuánto les gustan las pruebas? ¿Y a cuánto les gustan las luchas? ¿A cuántos? A nadie. El apóstol Pablo fue el gran apóstol así de la noche a la mañana, ¿o tuvo que pasar por pruebas? Que las pruebas sean escalones para ir subiendo, hermano. Que tus fracasos sean escalones que te ayuden a ir subiendo. Vemos a José como el segundo de Egipto. Sí, pero veamos Génesis capítulo 37, versículo 4. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Cómo se sentiría José con los hermanos que tenía? Tenía 10. ¿Cómo se sentiría? Porque dice la Biblia que los hermanos lo aborrecían. Si que un hermano no nos hable, nos sentimos mal. Un hermano en la carne que no nos llegue a hablar por X causa, porque tuvo un problema, una discusión, que no nos hable, nos sentimos mal. ¿Qué se sentirá? Que nos aborrezcan. Porque la Biblia dice que los hermanos aborrecían a José porque el papá amaba a José. En el 8, le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Imagínate que tú estás ahí en medio de tus hermanos y tú tienes un sueño, tienes una aspiración, tienes una meta, pero es grande, y le dices a tus hermanos: mira que yo voy a hacer, cuando estás niño, ¿verdad? Pues, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro.
y que tus hermanos, porque tú tienes esas aspiraciones, se burlen de ti, se rían de ti, te aborrezcan. Cuando quisiéramos que el hermano le dijera: sí, es cierto, hermano, tú lo vas a lograr, tú vas a llegar a hacer lo que tú piensas. Mira, esfuérzate, estudia, haz esto, haz lo otro y lo vas a lograr. Quisiéramos una palabra de aliento, hermano. Anímenme. Cuando le digo yo, anímenme, hermanos, motívenme. Lo odiaban y luego lo ponen en un pozo. Esperan que venga un grupo que iba para Egipto y lo venden. Llega a Egipto, anda ahí con Potifar, arreglando la casa, administrando los bienes, todo lo que tenía Potifar, el ganado, todo lo andaba administrando. Llega un momento en que Potifar le da todo a José y le dice: toma, tú vas a ser el administrador de mi casa. Pero andaba doña Potifar también allí, hermano, que le gustó José. Y empezó José a tener problemas, que llega al punto que José va a la cárcel. Y luego en la cárcel, pues si las cárceles de ahorita están bonitas, están feas, hermano. Bueno, yo he ido a repartir volantes. Si las cárceles de ahora están feas, imagínate 4,000 años de ahorita hacia atrás, hermano. ¿Cómo estarían las cárceles? Entonces José tuvo que pasar por pruebas, por luchas para poder crecer, hermano. Odiado por los hermanos, tentado por aquella mujer de su amo, pero tuvo que pasar por esas pruebas. ¿Por qué en ocasiones no logramos entender por qué estamos pasando por ciertas pruebas? Porque Dios nos está afinando, nos está moldeando. Dios está trabajando con nosotros y es necesario que pasemos por ciertas pruebas, aunque no nos gustan. Pero tenemos que pasar para poder crecer, hermano. Moisés, allá está en Madián, ya tiene esposa, tiene hijos. Está todo bien. Su futuro está asegurado. Pero un día andando ahí con las ovejas, Dios le habla y le dice: es el tiempo, Moisés, de que te regreses a Egipto a libertar al pueblo. Moisés podía haber dicho: pero aquí estoy muy a gusto, Señor. Tengo esposa, tengo hijos, tengo ganado, tengo un suegro que es muy rico. ¿Para qué me muevo de aquí, Señor? Ir a Egipto, al imperio que dominaba el mundo en ese entonces, enfrentarme a Faraón, no va a ser una cosa sencilla. Mejor aquí me quedo en la silla, Señor. ¿Para qué le busco tanto al diablo? Aquí estoy muy a gusto sentado. Algunos hermanos dicen: en cuanto me pongo a hacer algo para Dios, hermano, se me vienen las pruebas. Pero mientras estoy aquí bien a gusto, no me pasa nada. Porque no afectamos el reino de Satanás. Nos movemos, afectamos el reino de Satanás. Satanás se enoja. Así que Moisés tuvo que enfrentar a aquel hombre. Vemos en el libro de Éxodo cuántas pruebas pasó Moisés. Dios le dice: ve y liberta al pueblo.
Va Moisés, le habla a Faraón, le dice, deja salir al pueblo, dice Dios que lo deje salir. Dice Faraón, lo que pasa es que están ociosos, ya no les acarreen paja ni material para que hagan ladrillo, ahora que vayan a buscarlo ellos mismos. Y tienen que hacer la misma cantidad que tenían que hacer antes. Y el pueblo se enoja. Y se van en contra de Moisés. Y Moisés, ¿pero qué no me mandaste, Señor? Tú me dijiste que fuera, pero ahora estos casi me apedrean. Se puso peor la situación. Cuando se pone peor la situación, hermano, tú crees y dices, ¿será la voluntad de Dios? Porque está poniendo peor la situación. ¿No será que me habré equivocado y no es lo que Dios quiere que haga? Así que ahí tenemos a Moisés, hermano, pasando por pruebas, por luchas. Saca al pueblo de Israel, tiene que pasar por el desierto 40 años. Va Moisés en el desierto y así, allá empieza María y Aarón. ¿Ya te fijaste en la esposa que tiene Moisés? Sí. ¿Y te gusta? No, a mí no me gusta y a ti tampoco, ¿verdad? No. ¿Por qué le habrá gustado a Moisés? ¿Te gustan tus cuñados y tus cuñadas, hermano? Pues aunque no te guste y no te gustan, a tu hermano o a tu hermana es lo que quiso, así que déjalo. Porque era el problema. El problema es que no les gustaba la cuñada. ¿Qué harías tú con un pueblo donde van por el desierto, hermano? Por el desierto. Y tienen hambre y Dios les manda el maná. Pero con el tiempo aquel pueblo dijo, estamos cansados de maná. Queremos carne. Y querían agua y querían de todo, hermano. Moisés, queremos carne. Queremos esto, queremos lo otro. Moisés llega el momento en el cual le dijo, mira, Señor, yo no tuve este pueblo. ¿Por qué me lo pones a mí? Llega el momento en el cual Moisés le dice a Dios, quítame del libro donde me tienes escrito. Se cansó Moisés. Tuvo que pasar por pruebas. Los apóstoles pasaron por pruebas, claro que pasaron por pruebas. Predicaban y los azotaban y los ponían en la cárcel. Morían apedreados como Esteban. Saulo azotaba a la iglesia, sacaba a los hermanos de las casas y los arrastraba, dice la Biblia, literalmente los arrastraba y los entregaba a los principales sacerdotes para que fueran echados a la cárcel. Jacobo, hermano de Juan, muere bajo la espada de Herodes. Pablo mismo tuvo que padecer mucho, pero esas pruebas, esas luchas los ayudaron, hermano, a crecer. ¿Por qué estoy pasando por pruebas? Es parte del plan de Dios para hacerte crecer. Porque tienes que crecer, porque si no, no vas a ser útil en la obra de Dios.
Dicen los hermanos, desde que nos pusimos a estudiar homilética, pruebas por aquí, pruebas por acá, pruebas por acá, pruebas por acá, pruebas por acá. Y luego algunos hermanos aquí están, pastor, enséñeme a mí. Enséñeme a mí. Y los hermanos que están pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y luchas, es que Dios nos está formando, hermano. Es necesario pasar por las luchas para crecer. Qué bonitos son los niños cuando están creciendo y quieren caminar. Y te pones tú acá y allá a la mamá y lo sueltas y ahí van, ¿verdad? Pero algunas ocasiones tienen que caerse y lloran. Pero ¿cómo aprenden, hermano? ¿Cómo aprenden? Cayéndose y levantándose, cayéndose y levantándose. ¿Cuántos queremos crecer, hermano? ¿O ya no queremos crecer? ¿Queremos crecer aunque vengan pruebas, hermano? ¿Aunque vengan luchas? En tercer lugar, hermano, necesitamos la ayuda de Dios para crecer. Necesitamos la ayuda de Dios para poder crecer. Sin Dios, ¿qué decía el canto, hermanas? Sin Dios no podrás caminar. Decía un canto antiguo. Sin Dios, ¿qué más, hermana? Sin Dios no podrás caminar. Mira, José, volvamos a José 39:2 dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Cuando José, donde quiera que estaba José, hermano, allí estaba Dios con él. Por eso él pudo crecer, él pudo desarrollarse, porque Dios estaba de su lado. En la cárcel, dice la Biblia también en el versículo 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Si Dios con nosotros, hermano, ¿quién contra nosotros? Así que José no solamente, hermano, creció por el tiempo, no solamente creció porque le vinieron pruebas y luchas, sino que él creció también porque la ayuda de Dios nunca se apartó de él. Y yo creo, hermano, que Dios nunca se ha apartado de nosotros. Él dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Moisés, ¿cómo se pudo sostener, hermano? ¿Cómo se pudo sostener Moisés? Porque un día el que lo llamó fue Dios. Dios le dijo: Moisés, ve y saca a mi pueblo que está en Egipto. Ve y sácalo, Moisés. Y Dios le dice en el capítulo 3, versículo 10: ven por tanto y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré
y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Moisés, ve, porque yo voy a estar contigo. ¿Qué tienes en la mano, Moisés? Una vara. Con eso, Moisés, con esa vara y con la ayuda de Dios, tú vas a sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Qué tenía yo cuando salí de la escuela bíblica? Decía mi suegra, pero ¿cómo se va a casar mi hija con él si no tiene nada? Y tenía razón. Tenía este libro, hermano. Tenía esta palabra, tenía el Espíritu Santo, tenía a Dios. Y lo que hay aquí, Dios lo ha hecho, hermano. Dios lo ha hecho. Aleluya. Dios ha estado conmigo. ¿Cuántos pueden decir así, con una seguridad, con una confianza, sin dudar, sin titubear? ¿Quién puede decir, Dios está conmigo? Dios está conmigo. No hay duda en mí. Dios está conmigo. Dios está con nosotros, hermano. Lo que sostuvo a los hombres de Dios cuando Dios les encargó alguna tarea, algo que hacer, lo único que los sostuvo es el llamamiento, el respaldo, la presencia de Dios que iba y estaba con ellos, hermano. Es lo único que los sostuvo. Cristo le dijo a los apóstoles, no se vayan de Jerusalén, no salgan hasta que sean llenos, hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. La tarea que tienen por delante no es fácil, es una lucha espiritual. No es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores y contra huestes. No es fácil. Necesitan el poder del Espíritu Santo. No salgan, quédense en Jerusalén hasta que sean llenos, investidos de ese poder, y entonces seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero tienen que ser llenos de la presencia de Dios. Moisés dijo, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Necesitamos el respaldo de Dios, hermano. Necesitamos la ayuda de Dios. Cuando vayas a emprender algo, necesitas estar bien seguro de que es Dios el que está contigo. Porque si Dios está contigo, te va a salir bien. Aunque tengas pruebas, aunque tengas luchas, Dios te va a respaldar. El domingo viene mucha gente, se llena. Y vienen predicadores y dicen, ¿y cómo le hace, hermano? Es Dios, hermano. ¿Quién los trajo a ustedes? Dios. Es Dios, hermano. La obra es de Dios. Y si Dios no está con nosotros, en vano trabajan, ¿verdad, hermano? Si Dios no vela, si no guarda si Dios no vela, no guarda, ¿qué? No vela la ciudad, en vano trabajan, la guarda.
es Dios. Para crecer necesitamos, hermano, tiempo. No lo vas a lograr de un día para otro. Todo lo que tú te propongas no lo vas a lograr de un día para otro. ¿Quieres construir algo? No lo vas a construir en 2 días. Se necesita tiempo. Vas a estudiar, vas a prepararte, vas a tomar una carrera. Necesitas mucho tiempo para prepararte. Y además vas a tener que pasar ciertas pruebas y luchas para formarte. Te tienes que formar tu carácter, tu forma de ser. Y también para crecer necesitas a Dios.